Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo estos aretes que son en la puntada peyote triangular y estuve formando esta florecita con 6 piezas. La parte de arriba, este corazoncito, ya se los he hecho en otro video, fue un video de una pulsera. Si es que no lo han visto, revisen los videos anteriores donde les hice una pulsera con 3 corazoncitos. Es el mismo diseño que estuve utilizando en estos aretes, pero ustedes pueden utilizar cualquier otro diseño, no necesitan necesariamente ponerle un corazón. Esta simplemente fue una idea. Antes de continuar, no olviden por favor suscribirse y dejar sus comentarios. Es muy importante que le den like al video y también que dejen un comentario. Pueden dejar simplemente un emoji o lo que ustedes quieran, pero es importante para que los videos tengan más vistas y pueda seguir creando contenido para este canal. Así que si quieren apoyarme, dejen un comentario, puede ser lo que sea como les digo, y recuerden que si quieren ver el diagrama se los voy a estar dejando en mi Instagram. Y sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a utilizar estos 3 colores de Delicas. Estoy utilizando este tono oro, este tono aqua y este tono gris. Estos son los números de los colores y las Delicas son en el número 11-0. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D, una aguja del número 10. Ya coloqué mi hilo en la aguja, coloqué 90 centímetros de hilo. Voy a comenzar con este tono que es como un color turquesa. Voy a tomar 3 Delicas. Las llevo por el hilo hasta casi el final. Aquí al final hay que dejar un poquito de hilo que sea suficiente para rematar. Y aquí vamos a hacer un nudo. Y quedaría así. Ahora aquí mismo donde tenemos nuestro nudo voy a continuar hacia acá. Voy a tomar 2 Delicas de este tono y paso en esta Delica que me queda enfrente. De nuevo tomo 2 Delicas de este mismo tono, paso en esta que me queda aquí enfrente. Vuelvo a tomar 2 Delicas y aquí cerramos la vuelta. Vamos a pasar en esta Delica que nos toca enfrente y tomamos la segunda Delica de la vuelta que estamos cerrando. De nuevo voy a tomar 2 Delicas de este mismo tono y comienzo aquí pasando en esta Delica. Continúo tomando una Delica. En esta vuelta estamos colocando puras de este tono turquesa. De nuevo 2 Delicas, paso aquí. Una Delica, paso aquí. Dos Delicas, paso en la que me queda aquí enfrente. De nuevo una Delica. Aquí vamos a cerrar esta siguiente vuelta. Voy a tomar estas 2 Delicas de esta esquina. Voy a comenzar esta vuelta tomando 2 oro, paso aquí. Voy a continuar, tomo una turquesa, siguiente turquesa,
Aquí tomo 2 delicas, paso aquí. Vuelvo con este mismo tono y coloco 2, una en cada espacio. Aquí tomo 2 del tono oro y paso aquí. De nuevo tomo el turquesa, coloco 2. Y esta es la 2. Aquí vamos a cerrar esta vuelta pasando por estas 2 delicas, una turquesa y una oro. Así terminamos esta vuelta. Ahora voy a tomar 2 del tono gris y paso en esta delica, una oro, una turquesa, una oro, dos oro, una del tono oro, una turquesa, una oro, dos grises, una oro, una turquesa, una oro, y aquí vamos a cerrar nuestra vuelta pasando por estas 2 delicas, una oro y una gris. De nuevo tomo 2 grises, paso en la delica que me queda enfrente, de nuevo una gris, 3 oro, dos grises, paso aquí, 3 oro, una gris, de nuevo aquí tomo 2 grises, paso aquí, una gris, 2 oro, una gris, cierro mi vuelta pasando por estas 2 grises, así. Ahí terminamos esta vuelta, y no solo terminamos esta vuelta, sino que terminamos la pieza. Ahora necesitamos 5 triángulos iguales que estos. Hagan sus 5 triángulos y después que hayan terminado 4 de ellos, esconden el hilo que les quede aquí con el que estén trabajando, lo esconden y cortan el exceso, que nada más les quede este hilo por detrás, que también vamos a esconder después. Y en su pieza número 5 sí dejen el hilo sobrante, porque con este hilo vamos a unir todas las 5. Aquí yo ya tengo mis 5 piezas terminadas y nada más me falta esconder el hilo que quedó por la parte de atrás en todas.
pero ya las tengo listas. Así que ahorita lo que voy a hacer va a ser esconder el hilo que quedó aquí en la parte de atrás y cortar el sobrante en todas las piezas. Y una vez hecho esto voy a unir. Ya escondí los hilos que habían quedado por la parte de atrás en todas las piezas. Como les dije, en estas primeras que hice, a todas les escondí el hilo con el que estaba trabajando. Esta última aún lo tengo aquí para unir las demás. Así que ahora debemos tener nuestras piezas, las vamos a unir así como las ven aquí, de esta manera. Como pueden ver, la parte que va a quedar hacia afuera de las esquinas de cada triángulo es donde tenemos esto con el tono gris, donde hicimos 2 vueltas. Y la parte que va a quedar hacia adentro es esta, donde solo hicimos una vuelta, que solo tenemos 2 delicas del tono gris en la punta. Fíjense a la hora de unir para que no se equivoquen y lo pongan al revés. Aquí tengo la que tiene el hilo y tomé una pieza. Recuerden tener cuidado de cómo la van a unir. Voy a tomar una delica del tono gris y voy a pasar aquí. Continúo pasando una gris. Siguiente, una gris. Voy a ir colocando una gris en cada espacio. Aquí ya terminé, coloqué 1, 2, 3, 4, 5 grises aquí en este lado y tengo mi aguja con el hilo aquí en esta. Voy a tomar otra pieza, la voy a poner aquí y vamos a hacer que se una aquí, así. Así que de este lado que tengo mi aguja voy a tomar esta delica gris de esta pieza. Así, ahora vamos a ir tomando una delica de cada lado. Voy a pasar mi aguja en esta gris de este lado y tomo una oro. Primero tomamos la gris de este lado de la que acabamos de colocar en esta pieza y después tomamos la oro de la pieza que ya estaba terminada sin hilo. De nuevo voy a tomar primero la gris y después la oro de la otra pieza. Voy a ir jalando el hilo y continúo haciendo lo mismo. Tomamos una delica de cada lado. Así, ahora jalamos bien nuestro hilo y ahí tenemos estas dos piezas unidas. Ahora vamos a ir hacia este lado y de nuevo voy a ir colocando una de este tono en cada espacio. Aquí en esta esquina paso una y así voy a ir pasando una en cada espacio. Aquí llegué a esta esquina, de nuevo voy a ir hacia abajo colocando una en cada espacio hasta llegar aquí en esta.
Ahora aquí vamos a tomar la siguiente pieza. De nuevo tienen que notar que las dos delicas grises estén acá y las esquinas de arriba queden así. Lo vamos a colocar igual que la otra de esta manera. Y comenzamos pasando nuestra aguja de este lado en esta delica, llevándolo con esta gris que fue la última que colocamos de este lado. Ahora vamos a repetir esto, ir tomando una de cada lado hasta llegar arriba. Después repetimos esto y colocamos el siguiente y así hasta colocarlos todos. Voy a continuar yo fuera de cámara porque es hacer lo mismo, tomando una delica de cada lado y uniendo cada pieza. Aquí ya tengo unidas las 5 piezas, ya nada más falta unir aquí, pero siento que si lo uno así va a quedar muy cerrado. Si lo uno así no va a quedar plano, sino va a quedar así como si fuera un platito. Algo así es mi forma de decirlo. Va a quedar así y no se va a ver plano. Si no les molesta, lo pueden dejar así, pero si no, pueden agregar una pieza más. Aquí tengo otra pieza. Si agrego la pieza quedaría así. Tampoco queda perfecto, pero siento que quedaría mejor si coloco otra. Así que voy a colocarle otra pieza más y vamos a tener un total de 6 piezas. Ya coloqué la siguiente pieza y en total ya tenemos 6 triangulitos o 6 pétalos porque son pétalos al final. Así que voy a unir ya esta última pieza y voy a cerrar completamente. Y hacemos igual lo mismo, tomamos una de cada lado, comenzando con la pieza que no tiene la última vuelta gris, que es esta vuelta que ya le hice aquí. Así que lo voy a unir. Y queda así. Ahora voy a terminar de colocar las grises que me faltan aquí en esta última pieza que acabo de colocar. Así ya termino y aquí ya no tengo suficiente hilo, así que este hilo que tengo aquí lo voy a esconder aquí entre algunas de las delicas y voy a colocar otro poquito de hilo porque quiero colocarle aquí adentro unas delicas más en la parte que queda aquí para que no se vea un hueco tan grande. Así que voy a esconder este hilo en esta pieza que acabo de terminar de unir. Aquí ya tengo el hilo que voy a estar colocando y lo voy a estar llevando por aquí hacia abajo hasta esta delica, justo debajo de las dos del tono oro que están aquí en este pétalo. Aquí en esta delica es donde deben de llevar su aguja. Yo voy a ir bajando hacia abajo por aquí. Ahí ya tengo mi aguja con el hilo en esta delica. Ok, ahora aquí vamos a colocar mostacillas. Pueden colocar también delicas, pero ya es cosa de ustedes que les guste más. A mí me gustan mucho más las mostacillas para que vayan aquí adentro porque son redonditas, entonces me gusta cómo quedan. Y voy a estar utilizando estas amarillas.
Estas también son en el número 11-0. Así que tomo una mostacilla amarilla y paso hacia arriba en esta delica. Me voy hacia la siguiente delica gris. Tomo otra mostacilla amarilla y paso aquí. Voy hacia esta. Mostacilla amarilla, paso en esta delica hacia arriba y de nuevo voy aquí hacia abajo. Una amarilla, de nuevo paso en esta delica hacia abajo y tomo otra mostacilla amarilla. Paso aquí para regresar hacia abajo y tomo la última mostacilla. Paso aquí hacia arriba y así ya quedan las mostacillas formando como la parte del medio de nuestra pieza. Ahora aquí, si ustedes quieren, pueden regresarse hacia las mostacillas y unirlas, o pueden dejarlo así y ya esconder el hilo. Lo que harían sería básicamente esto: ir pasando su hilo dentro de todas las mostacillas. Y esto sería básicamente todo. Ahora simplemente escondemos nuestro hilo entre las delicas y cortamos el sobrante. Simplemente me regreso hacia las delicas y voy escondiendo el resto de mi hilo. Ya terminé de esconderle el hilo. Ahora queda un poquito doblada en algunas partes, no queda totalmente plana. Una cosa que les puede ayudar a que quede más planita sería colocarle algún tipo de adhesivo o pegamento para endurecerla y que no se levante. Pueden utilizar algo como esto es lo que yo utilizo. Yo se lo voy a estar colocando a mi pieza para endurecerla un poquito, para que no se vaya a doblar. Pero si esto no es un problema para ustedes, no hay ningún problema dejándola así. No se va a doblar tanto, pero no queda plana completamente. Nada más como para que lo tengan en cuenta, que así va a quedar esta pieza. Aquí ya tengo la pieza, le estuve colocando el pegamento para que quedara un poquito más dura, más firme. Y así es como queda. No está completamente plana, pero queda mucho mejor. Ahora, para terminar la pieza, voy a estar colocándole estos aretitos que estuve haciendo de estos corazones. Ya les he hecho estos corazones en otro video para unas pulseras. Es el mismo diseño, se sigue exactamente los mismos pasos. Así que este corazoncito se lo voy a estar colocando a mi pieza. Y lo voy a estar colocando con una argollita de estas. Estas son de 4 milímetros, son bastante pequeñitas. Ya le coloqué el corazoncito que tenía este arete tipo anzuelo. Y así es como quedan ya terminados estos aretes. Estuve colocando la argollita justo arriba de esta delica, en este pétalo. Pueden colocarlo en cualquier otra parte, en cualquier lugar se vería bien. Así que así quedan terminados ya estos aretes. Espero que les haya gustado este video. No olviden que si quieren ver el diagrama se los dejo en Instagram. Antes de irse, no olviden por favor suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.